El silencio no es paz, es vacío. No estás en paz. Solo estás callado. La casa está en silencio. El teléfono no vibra. Nadie te exige nada. Nadie te mira. Y aún así, algo no descansa. Te dijiste que esto era lo que querías. Menos ruido, menos gente, menos fricción. Pero el silencio no apagó nada. Solo dejó que se escuchara mejor. No querías paz. Querías dejar de sentirte expuesto. Al principio fue agradable. No tener que responder. No tener que explicar. No tener que sostener conversaciones que no te interesaban. Sentiste alivio. Un alivio pequeño. Limpio. Casi merecido. Después empezó el murmullo. No viene de afuera. Viene de adentro. Una revisión constante de lo que hiciste. De lo que no hiciste. De lo que deberías estar haciendo ahora mismo. Te sientas en silencio y tu mente no se sienta contigo. No sabes estar solo sin empezar a evaluarte. El silencio se convirtió en un espejo. No uno claro. Uno insistente. Te devuelve versiones tuyas que no estabas mirando cuando había ruido. Recuerdas conversaciones antiguas. Frases que dijiste mal. Gestos que interpretaste tarde. Pequeñas torpezas que nadie más parece recordar. Pero tú sí. El silencio no te da descanso. Te da memoria. Y no sabes qué hacer con eso. Te convenciste de que estar en calma era madurez. Que no reaccionar era control. Que no hablar era profundidad. Pero hay días en los que no hablas porque no sabes qué decir sin romper la imagen que sostienes. Hay días en los que no reaccionas porque estás cansado de explicarte. Hay días en los que no buscas a nadie porque temes confirmar algo. No eres reservado. Estás protegiendo una versión frágil de ti. El silencio empezó a parecer disciplina. Luego carácter. Luego identidad. Y ahora es costumbre. Te mueves poco. Hablas poco. Opiniones medidas. Emociones filtradas. Todo parece estable desde afuera. Pero adentro hay fricción. Una fricción que no explota. Solo desgasta. Te cansaste de discutir, pero no dejaste de discutir contigo. Cada decisión se revisa 2 veces. Cada palabra antes de salir pasa por una evaluación interna. No por claridad. Por miedo a equivocarte frente a alguien. El silencio te evita errores visibles. Pero multiplica los invisibles. Hay una parte de ti que quiere hablar más alto. No gritar. Solo existir sin tanto cálculo. Pero la otra parte responde rápido. No te expongas. No exageres. No hagas el ridículo. Y entonces vuelves al silencio. Vuelves a lo seguro. Lo seguro no siempre es tranquilo. A veces es simplemente conocido. Empiezas a notar algo incómodo. Cuando estás rodeado de ruido externo, tu mente baja el volumen. Pero cuando todo calla, se activa. Como si necesitara ocupar el espacio. Como si el vacío fuera una amenaza. No soportas el silencio porque no soportas lo que piensa tu mente cuando nadie la interrumpe. Te dices que estás bien. Que solo estás procesando. Que eres reflexivo. Que necesitas tiempo. Pero hay noches en las que el pensamiento no procesa nada. Solo gira. Repite escenas. Simula conversaciones futuras. Ensaya respuestas que tal vez nunca usarás. Y lo hace con una seriedad agotadora. No estás reflexionando. Estás intentando no sentirte insuficiente. El silencio dejó de ser espacio. Se volvió tribunal. Cada recuerdo se convierte en evidencia. Cada omisión en sospecha. Cada error en identidad. No hay juez visible. Pero hay sentencia constante. Te preguntas por qué estás tan cansado si no hiciste nada. Hiciste algo. Pensaste sin descanso. Y eso no se ve. Nadie te acusa. Nadie te exige. Nadie te critica. Pero tú sí. Te observas incluso cuando nadie lo hace. Te corriges incluso cuando no fallaste. Te reduces antes de que alguien pueda reducirte.
El silencio no te calma. Te vigila. Hay días en los que preferirías que alguien te interrumpiera. Que algo externo te sacara de esa revisión interminable. Pero cuando ocurre, tampoco te entregas del todo. Mantienes una parte atrás. Siempre atrás. Como si confiar fuera un riesgo innecesario. Como si mostrarte fuera una concesión. No sabes si eres prudente o simplemente temeroso. Y no lo preguntas en voz alta. Lo piensas. Lo masticas. Lo analizas hasta que pierde forma. El silencio te permitió sobrevivir a ciertas cosas. Eso es verdad. Pero también te impidió saber quién eres cuando no estás defendiéndote. Y eso pesa. No hay ruido. No hay conflicto visible. No hay drama. Solo un desgaste lento. Una identidad sostenida por control. Una mente que no descansa porque cree que si deja de vigilar, algo se romperá. No estás en paz. Estás en pausa. Y la pausa, cuando se prolonga demasiado, no es descanso. Es suspensión. Y vivir suspendido cansa más que caer. El silencio sigue ahí. No cambió. Tú tampoco. No estás pensando. Estás vigilando cada pensamiento. Te despiertas y ya empezó. No hubo ruido previo. No hubo detonante. Solo continuidad. Como si la mente hubiera trabajado toda la noche. Revisa lo que soñaste. Revisa lo que dijiste ayer. Revisa cómo te miraron. Nada grave. Nada urgente. Pero nada se suelta. Cansas incluso cuando no haces nada. Te sientas. Respiras. Intentas no hacer inventario interno. Dura poco. Aparece una frase que dijiste hace meses. La reformulas. La corriges. Te explicas mejor en un diálogo que ya no existe. Ensayas versiones tuyas que llegan tarde. Y sigues. No hay avance. Solo repetición con ligeras variaciones. Piensas que esta vez sí estás llegando a algo. Que ahora sí estás entendiendo por qué te incomodó esa mirada, ese gesto, ese silencio de otro. Pero el análisis no termina en claridad. Termina en otra pregunta. Tu mente no busca respuestas. Busca control. Control de lo que ya pasó. Control de lo que podría pasar. Control de cómo serás percibido. Y cuando no puede controlar, insiste. Vuelve a la escena. La edita. La ajusta. Repetir no es avanzar. Te dices que solo estás siendo cuidadoso. Que es mejor pensar antes que actuar. Que es mejor revisar antes que equivocarte. Pero no estás antes de nada. Estás después. Después del momento. Después de la palabra. Después del gesto. Y sigues ahí. Ahí. Te observas incluso cuando estás solo. ¿Cómo caminas? ¿Cómo comes? ¿Cómo reaccionas ante algo pequeño? Te corriges mentalmente en tiempo real. Eso fue exagerado. Eso fue innecesario. Eso fue débil. No te das permiso de ser torpe. El silencio amplifica cada detalle. Si alguien tarda en responder, lo analizas. Si alguien responde seco, lo analizas. Si alguien responde normal, también. Nada pasa sin evaluación. Pensar se volvió reflejo. No descansas porque no hay pausa entre estímulo y revisión. Todo entra. Todo se procesa. Nada se archiva. Hay una sensación constante de tarea incompleta. Como si algo estuviera pendiente. Pero no sabes qué. Y eso queda abierto. Te preguntas si siempre fuiste así. Intentas recordar una versión tuya más ligera. Más espontánea. Menos calculada. No aparece clara. Aparece borrosa. Tal vez nunca fuiste ligero. Tal vez solo estabas distraído. Ahora no hay distracción. Hay silencio. Y el silencio deja espacio para que la mente ocupe todo. Incluso lo que no necesita. No todo merece ser pensado. Pero todo es pensado. Te repites conversaciones futuras mientras te duchas. Te anticipas a críticas que nadie ha hecho. Te defiendes de acusaciones imaginarias. Y lo haces con seriedad.
Como si fuera importante. Como si fuera real. Hay momentos breves donde te das cuenta. Un segundo de lucidez incómoda. Estoy otra vez en lo mismo. Pero no sales. Solo observas que estás ahí. Y sigues. Eres consciente del bucle y aún así permaneces. Eso pesa más. Porque ya no es inconsciente. Ya no es automático del todo. Sabes que estás repitiendo. Sabes que no estás resolviendo. Pero no paras. La mente no descansa ni cuando no hay problema. Busca uno. Si no lo encuentra afuera, lo fabrica adentro. Un gesto ambiguo. Una frase neutra. Un recuerdo mínimo. Todo puede convertirse en material de análisis. Todo puede crecer. El silencio no te da espacio. Te da eco. Cada pensamiento rebota y vuelve más fuerte. No porque sea profundo. Porque no hay nada que lo interrumpa. Confundes intensidad con importancia. Si lo pensaste tanto, debe significar algo. Si vuelve tantas veces, debe ser relevante. Pero vuelve porque puede. Porque tiene espacio. Porque tú se lo das. Estás agotado de ti. No de otros. No del trabajo. No del mundo. De la supervisión constante. De la corrección anticipada. De la revisión infinita. Y aún así, cuando todo queda en silencio otra vez, no buscas ruido. Te quedas. Te quedas ahí, con la mente encendida, esperando que esta vez piense algo distinto. Pero piensa lo mismo. Y tú lo sabes. El silencio no te deja descansar de ti. Ya no sabes si estás pensando. O si eso eres tú. El silencio sigue igual. Pero ahora no lo distingues de tu propia voz. No sabes dónde termina tu mente y dónde empiezas tú. Antes al menos había distancia. Pensabas algo y lo mirabas desde afuera. Ahora no. Ahora el pensamiento y tú parecen lo mismo. Si la mente dice que exageraste, eres exagerado. Si la mente dice que fuiste débil, eres débil. Si la mente duda, tú dudas. No hay separación. Te crees todo lo que piensas. Aunque cambie a los 10 minutos. Aunque se contradiga. Una parte afirma algo con firmeza. Minutos después otra parte lo cuestiona. Y ninguna gana. Se superponen. Y tú en medio. A veces estás seguro de que hiciste lo correcto. Lo sientes claro por un instante. Después aparece otra versión. Tal vez fue ego. Tal vez fue miedo. Tal vez fue necesidad. Y la certeza se diluye. No confías ni en tu tranquilidad. Si un día te sientes estable, lo analizas. ¿Será negación? ¿Será costumbre? ¿Será que me estoy engañando? Nada puede quedarse simple. Todo necesita revisión. Pensar ya no es opción. Es fondo permanente. Como un ruido que no se apaga. No grita. Pero está. Incluso cuando hablas con alguien, una parte tuya observa cómo estás hablando. Evalúa tu tono. Mide tus palabras. No descansas ni mientras interactúas. Ni mientras sonríes. Te preguntas si esa sonrisa fue genuina. Si fue automática. Si fue estrategia. Y mientras lo piensas, ya pasó el momento. No sabes si eres auténtico o solo cuidadoso. La identidad empieza a sentirse ajustable. Depende del contexto. Depende de la persona. Depende del riesgo. Te adaptas con precisión. Demasiada precisión. Ser tú requiere cálculo. No porque quieras manipular. Porque temes equivocarte siendo natural. Entonces mides. Te ajustas. Te reduces un poco. Un poco más. Con el tiempo ya no sabes cuál es la versión base. La que no está filtrada. La que no está corrigiéndose en tiempo real. Intentas recordarla. No aparece nítida. Tal vez nunca hubo una versión sin vigilancia. Tal vez siempre estuviste editándote. La diferencia es que ahora lo notas. Y notarlo no ayuda. La conciencia no trae alivio. Trae más capas. Ahora no solo piensas.
Piensas que estás pensando demasiado. Y luego piensas sobre eso. El bucle se vuelve más fino, más técnico, más agotador, más cerrado. Hay días en los que quisieras tener una opinión clara sobre ti. Algo estable. Soy esto. Esto no. Pero cada afirmación viene con una duda inmediata. No puedes sostener una identidad sin cuestionarla. Si te consideras fuerte, recuerdas tus momentos frágiles. Si te consideras sensible, recuerdas cuando fuiste frío. Si te llamas independiente, aparece la dependencia. Nada queda fijo. Te contradices y lo sabes. No como evolución, como desgaste. Una afirmación dura segundos antes de ser erosionada por otra. No hay estabilidad. Hay revisión constante. Y eso cansa. Empiezas una idea con firmeza. Yo no soy así. Y antes de terminarla, dudas. Bueno, tal vez sí. Tu mente no te deja ser simple. Si algo duele, lo analizas. Si algo gusta, lo cuestionas. Si algo calma, sospechas. Nada puede quedarse en experiencia directa. Todo debe pasar por filtro. El pensamiento no informa. Interfiere. No te acerca a algo. Te mantiene ocupado. Horas enteras pueden irse en revisar una emoción pequeña. Una mirada breve. Un tono neutro. Y sigues. A veces te detienes un segundo. Intentas no pensar. Pero incluso eso se convierte en tarea. Lo estoy haciendo bien. Debería estar más tranquilo. Ni el descanso se salva del análisis. Te observas intentando relajarte. Te juzgas por no lograrlo. Te comparas con una versión tuya que imaginas más ligera. Esa versión no habla. Pero pesa. El silencio ya no es espacio. Es ocupación constante. No hay revelaciones. No hay descubrimientos profundos. Solo repetición con nuevas palabras. Las mismas dudas, con distinto orden. A veces te preguntas si todo esto es exageración. Si tal vez solo estás siendo dramático en privado. Y al pensarlo, también lo analizas. No sabes qué parte de ti es real y cuál es comentario interno. La línea se borró. Ya no distingues experiencia de interpretación. Todo ocurre mezclado. Y sigues funcionando. Trabajas. Respondes. Cumples. Por fuera nada parece alterado. Por dentro no hay pausa. Solo continuidad. El pensamiento no explota. No colapsa. No grita. Permanece. Y tú permaneces con él. Ya no sabes cómo estar sin analizarte. El silencio sigue. Pero algo dejó de empujar. La mente todavía habla. No tan fuerte. No tan urgente. No todo pensamiento necesita respuesta. Siguen apareciendo escenas. Frases antiguas. Dudas pequeñas. Pero ya no las persigues igual. No las desarrollas hasta el final. Algunas quedan a medias. No todo tiene que cerrarse. Te sorprendes dejando una idea incompleta. Sin corregirla. Sin ajustarla. Sin pulirla. Incomoda. Pero no tanto como antes. La vigilancia baja un poco. No desaparece. Sigue ahí. Solo que ya no te inclinas sobre cada detalle. Te sientas. La mente empieza un análisis. Lo notas. Y no haces nada especial. No intervenir también es un gesto. No es calma. No es claridad. Es menos fricción. El pensamiento insiste a veces. Toca el mismo tema. Prueba otro ángulo. Busca reacción. No siempre la obtiene. Hay momentos breves donde la idea pasa. No porque la resolviste. Porque no la seguiste. Eso deja un espacio raro. No es alivio. Es espacio. Espacio incómodo. No sabes bien qué hacer con él. Estás acostumbrado a ocuparlo con revisión. Con corrección. Con diálogo interno. Ahora no tanto. La mente habla sola un poco más. Tú no siempre respondes.
No es disciplina. No es técnica. Es cansancio. Cansancio de girar sobre lo mismo. No todo pensamiento merece tu energía. Algunos siguen intentando atraparte. Revisa esto. Analiza aquello. Podrías haber hecho. A veces entras. A veces no. No hay regla clara. No todo tiene que ser claro. La identidad ya no está bajo examen constante. No porque esté firme. Porque dejaste de examinarla todo el tiempo. Sigue siendo borrosa. Pero ya no la miras con lupa. No necesitas definirte ahora. Hay días en los que la mente vuelve fuerte. Más insistente. Más crítica. No haces nada heroico. Solo no discutes tanto. No responder también cambia el tono. La fricción baja. No desaparece. Se vuelve más baja. Más de fondo. El silencio ya no es tribunal todo el tiempo. A veces es solo silencio. No hay revelación en eso. No hay sensación especial. Solo menos presión. No todo pensamiento es una orden. Te descubres haciendo algo simple, sin evaluarlo mientras ocurre. Después aparece la revisión. Pero ya terminó el momento. Y no vuelves atrás. No siempre necesitas volver. La mente sigue siendo tuya. Con sus repeticiones. Con sus dudas. Con sus correcciones. Pero ya no la sigues en cada giro. No cada giro merece atención. No te sientes diferente. No más fuerte. No más claro. Solo menos inclinado hacia cada pensamiento. Eso no resuelve nada. Solo reduce el forcejeo. El silencio permanece. No es paz. No es amenaza constante. Es silencio. Con ideas que vienen. Con ideas que se van. Algunas se quedan un rato. Otras pasan sin dejar marca. No todas necesitan quedarse. Te sientas. La mente comienza algo. Lo escuchas. Y no te mueves. No huyes. No profundizas. Solo te quedas. La mente sigue, pero ya no la sigue siempre.